A usted muchas gracias por estar en TN23, esta nueva y novedosa opción para informarse. Estamos las 24 horas en televisión abierta, canal 23, en más de 600 empresas de cable y en chapintv.com. En cualquiera de las opciones estamos con noticias y programas de contenido. Programas como este, El Rostro de la Noticia, media hora para análisis profundo de temas de interés social, de interés nacional. En este caso hablaremos sobre los homicidios, una preocupación de los guatemaltecos durante muchos años, también una tarea pendiente de algunos gobiernos que han pasado en nuestro país, pero hoy vamos a conocerlo como un análisis de cómo ha sido la situación de forma numérica, cualitativa y cuantitativa, cómo está la situación en este momento y cómo se están midiendo los datos. Y es que está con nosotros la ingeniera María del Carmen Aceña, directora del área de seguridad del CIEN. Bienvenida. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros va a ser un gusto poder conversar respecto al tema de la seguridad ciudadana, que al final es un tema que todos podemos apoyar para prevenir la delincuencia, pero también enterarnos de las mejores estrategias y políticas que puede implementar un gobierno para tener éxito. Gracias. ¿Cómo realizan ustedes sus estudios y sus mediciones? ¿Y qué podemos también mencionar de la forma en que se llevan los registros estadísticos de parte de otras entidades, las del Estado específicamente? Pues mire, nosotros como somos un centro de investigación económica, hace unos años nos dimos cuenta que era muy importante analizar el área de seguridad. Y entonces hicimos algunos acuerdos con entidades para poder cotejar datos. Lo que sí nos pudimos dar cuenta es que no existían bases de datos sobre los temas, especialmente de los delitos. Y pues el desafío más grande es que solo se tiene a ciencia cierta uno, que es el homicidio, porque los demás realmente se basan en denuncias. Entonces, pues sí es un desafío lograr, digamos, entender por ejemplo, si mi política de poner los chalecos naranja a los motoristas realmente tuvo un impacto positivo o negativo respecto al robo de celulares, ¿verdad? Por no tener datos, ¿verdad? Porque al final lo que necesitamos nosotros es tener los datos, ponernos metas y poder trabajar. De hecho, nuestra propuesta más importante es, después de investigar el campo de seguridad y justicia, nos dimos cuenta de que a pesar de que son instituciones que cada quien hace su labor, no se coordinan. Entonces lo desafiante acá es cómo ellos se pueden coordinar, tener un plan y establecerse metas. Le daría una meta tan sencilla como vamos a bajar la tasa de homicidio de 13, ¿verdad? a 10 diarios, por ejemplo, ¿verdad? En promedio. O vamos a bajar las extorsiones, o vamos a lograr que ya no se le robe tanto a los peatones, que posiblemente el robo de peatones es lo que más realmente le frustra a la gente. O, por ejemplo, un dato tan interesante para la economía es cuántos furgones se roban y cómo nos ponemos una meta para que se roben menos furgones. Entonces, el punto acá es, hay que medir porque lo que no se mide no existe. Hay que plantearse metas e ir sustancialmente todos los meses verificando que las metas se estén logrando y poner a todos los órganos del Estado, desde la prevención de la violencia, la Policía Nacional Civil, el sistema penitenciario, el organismo judicial y el Ministerio Público, todos a buscar las mismas metas y que cada uno pueda elaborar sus estrategias para lograr esas metas. ¿Cómo se realiza cómo es este sistema de medición utilizado mundialmente? Pues mire, nosotros lo que encontramos es que en ciudades como por ejemplo Río de Janeiro, ellos lo que hicieron fue que tenían que bajar sus tasas por los eventos mundiales que iban a tener. Entonces se unieron todos y a través de una firma consultora establecieron 5 metas. Y entonces después se va evaluando, digamos, si yo tengo de meta bajar la tasa de homicidios, yo voy viendo cuál de las instituciones puede influir de manera más dramática en reducirla. Entonces usted va a prevención. Resulta que si los jóvenes estuvieran estudiando no estarían involucrados. Usted va a la policía. Resulta que si la policía tuviera más certeza de ir a los lugares o que tuviera una estrategia de despliegue, podríamos lograr que bajara más la tasa de homicidios. Usted se va al sistema penitenciario. Resulta que si los privados de libertad no se comunican vía telefónica, usted puede bajar la tasa de homicidios. Después usted va al organismo judicial. Resulta que si de manera más expedita se van los casos, usted puede bajar la tasa de homicidios. Se va al Ministerio Público. Resulta que usted puede prevenir homicidios por las investigaciones criminales que se hacen, y entonces al final todos van cooperando con una meta. Y le estoy dando la más sencilla, que es tasa de homicidios, ¿verdad? Pero así hay extorsiones, el tema de
robo al patrimonio, asaltos, ¿verdad?, en las calles, que es al final uno de los temas que a todos los guatemaltecos nos preocupamos. Así que nosotros como CIEN también tenemos 3 fuentes de información: está la policía, está el INASIF y está el Ministerio Público. Y sí nos preocupamos mucho hace unos años porque sí la diferencia era muy distinta. Pero poco a poco se ha ido mejorando, digamos, la comunicación, especialmente entre INASIF y policía, para establecer realmente, digamos, ese número de personas, porque a veces le podrá parecer una persona que fue un homicidio, pero a lo mejor tuvo un accidente de carro, ¿verdad? O lo ingresaron a un hospital. Entonces, todo eso hay que irlo limpiando, pero yo le diría que ya los esfuerzos que se han hecho, hay muchas instituciones que trabajan también datos. Ahorita lo importante es que ese dato se convierta en información y la información se pueda analizar para hacer políticas, luego evaluar políticas, tener éxito, mejorar las políticas que tienen éxito y quitar definitivamente las que no tienen éxito. Como usted lo ha dicho, ya se homologaron estas cifras, pero ¿qué tan confiables siguen siendo? ¿Puede haber un subregistro aún, licenciado? Mire, yo creo que usted toca un tema bien importante, porque lo que nosotros tenemos acá es el homicidio y los delitos, pero los delitos están basados en denuncias y eso implica que la gente tuvo que ir a poner la denuncia y a veces la gente no confía en las instituciones, entonces a pesar de que cometen delitos con ellas, estas personas no lo denuncian. Entonces lo que se hace en otros países es que se hacen unas encuestas que se llaman de victimización, donde se le pregunta a la gente si ha tenido algún problema de seguridad en los últimos 6 meses o su familia, y entonces estas encuestas nos revelan realmente lo que está pasando en el tema de seguridad. Y además mide la percepción, porque lamentablemente puede ser que esté en el lugar más inseguro, pero yo me siento seguro, ¿verdad? Por ejemplo, en la encuesta que se hizo aquí en la ciudad de Guatemala, es muy interesante que la gente donde más seguro se siente es en su casa, ¿verdad? Pero obviamente el objetivo es que la gente se sienta seguro en las áreas públicas, en los lugares donde hay recreación, ¿verdad? Entonces, estas encuestas de victimización debieran de hacerse por lo menos cada año, ¿verdad?, para usted ver en qué ha mejorado, y lo puede hacer por municipio. Porque lo que encontramos nosotros es que no todos los municipios tienen los mismos desafíos. De hecho, los homicidios, el 50% de los homicidios se cometen en 20 municipios del país. Entonces eso sirve para decir, bueno, yo tengo que tener una estrategia con estos 20 municipios, que es muy diferente a un municipio, por ejemplo, en Totonicapán o en Sololá, donde la gente es muy, pero muy tranquila, ¿verdad?, versus municipios como Escuintla o Villanueva o Misco o la misma ciudad de Guatemala, donde usted tiene otro tipo de desafíos. Entonces, los datos nos sirven para ir viendo dónde focalizamos los recursos, cómo hacemos estrategias. Entonces, sí es recomendable, especialmente en este gobierno, de levantar estas encuestas para ver lo que se conoce como la cifra gris. Entonces, vamos a saber realmente cuántas extorsiones se cometen al mes, por ejemplo, y así poder ver en dónde se cometen o quiénes son los que son mayores víctimas, y no solo guiarnos por lo que la gente hace, que es las denuncias ante el Ministerio Público. Y ya que se refiere a las encuestas, también hablemos ahora sobre el censo, o lo que no existe, el censo reciente en Guatemala. ¿Cómo afecta esto a los números, a las estadísticas y entonces a las estrategias? Pues mire, creo que es un excelente punto porque estas cifras, por ejemplo, la tasa de homicidios se basa en el número de homicidios partido el número de personas que viven en el país. Actualmente pues se está proyectando entre 15 y 16 millones. Ahora, hay un grupo de la población que está diciendo de que somos menos. Entonces eso nos va a afectar porque al final vamos a ser menos habitantes, entonces la tasa o el número de homicidios va a ser mayor, ¿verdad? Entonces puede ser que estemos entre los países, entre los primeros 3 países, ¿verdad? Porque ahorita creo que somos el 5º, ¿verdad? Los primeros son El Salvador, Venezuela. Entonces sí nos va a afectar, pero sí es importante tener un censo, porque el problema de no tener un censo es que no se tiene información, y el tema más importante es la prevención para que no haya delitos. Y en la prevención usted tiene que invertir en educación, en salud, en servicios, para que la gente tenga oportunidades, ¿verdad? Entonces, sí, todo va atado. Un censo es bien importante porque le da a uno la información de la población, después lo coteja con las encuestas de victimización y luego usted analiza
concentra sus recursos donde mayor impacto va a tener y a la larga pues evalúa sus políticas públicas. En cuanto a las estrategias y los últimos gobiernos, los gobiernos recientes, ¿las han tenido? ¿Han sido notorias estas en sus planes de gobierno, licenciada? Mire, nosotros lo que vemos es que pues nosotros llegamos a un pico de la tasa de homicidios en el año 2011, ¿verdad? Que teníamos como 15 diarios. Entonces esto realmente alarmó. Llegamos a ser tal vez una de las ciudades más violentas del mundo, la ciudad de Guatemala. Entonces sí se empezó a trabajar, se ha hecho una buena coordinación entre el Ministerio Público y la policía y eso mejora sustancialmente la investigación criminal y entonces eso ha traído buenos resultados. De hecho hoy pues la tasa está entre 12 a 13 personas diarias, es bastante alto todavía, ¿verdad? Eso significa que en lo que usted y yo estamos acá pues posiblemente están asesinando a una persona y eso, cualquier vida humana es bien importante, ¿verdad? Entonces, sí se han hecho estrategias de coordinación, se aumentó el número de policías, se les dio recursos, de hecho el Ministerio de Gobernación tuvo mayor aumento que en gobiernos anteriores. Sin embargo, nosotros creemos que se necesita esta coordinación, ¿verdad? De prevención, policía, sistema penitenciario, Ministerio Público y organismo de justicia para ir mejorando de manera más acelerada la tasa de homicidios. Gracias, ingeniera. En este momento vamos a ir a la pausa, pero al volver seguiremos hablando ya con las estadísticas y lo más importante, el análisis de estas estadísticas sobre homicidios en Guatemala. Ahora volvemos. Música que mueve al mundo. 101.3. Somos tu música. Somos tu música. Somos tu música. Somos tu música. Reacciona con Extrema. 101.3. Somos tu música. Las novedades de la tecnología se las presentamos los lunes y los viernes a las 10:30 de la mañana con la última información para un moderno estilo de vida. En este caso vamos a hablar del nuevo Office 365 Home Premium. ¿No se quiere? Actualízate con la información los lunes y viernes a las 10:30 de la mañana, solo por TN23, Todo Noticias, 24 horas. TN23, informándole los detalles de las noticias las 24 horas. Un equipo de profesionales recopilan los eventos más importantes. Nuestros conductores le llevan la información conforme se desarrolla. Y un grupo de reporteros le proporcionan todos los elementos de la noticia para que esté informado las 24 horas. TN23, Todo Noticias, 24 horas. Cuando adquiere un producto Kenmore, obtiene más de 100 años de experiencia y calidad. Es la marca de mayor venta en Estados Unidos. Estufas reconocidas por su alta precisión en la cocción, refrigeradoras eficientes al mantener frescos los alimentos, lavadoras y secadoras favoritas por ofrecer más capacidad y más ciclos de lavado. Por calidad, duración y eficiencia, Kenmore es la marca de mayor venta en Estados Unidos y de venta exclusiva en Sears. Lo nuevo, lo diferente, lo exclusivo está en Sears by HomeMart. El musicón que te gusta está en el 104.9. Musicón 104.9. Te va a doler. Musicón 104.9. Te hacemos vivir tu música. No estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Musicón 104.9. Tropicalidad. De martes a sábado usted se informa del acontecer deportivo nacional e internacional, controversia, opiniones, análisis y mucho más en Área Grande. Aquí pareciera que la pelota flota, ¿verdad? Pero qué mal. Incluso aquí hasta se chocan los dos. Área Grande, de martes a sábado a las 5 de la mañana, solo por TN23, Todo Noticias, 24 horas.
Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, hablando hoy entonces sobre los homicidios en Guatemala y su impacto social, la tasa de homicidios, pero ¿qué nos dice esto en cuanto al análisis? Está con nosotros la ingeniera María del Carmen Aceña, directora del área de seguridad del CIEN. Entonces, en este momento, si usted nos puede comentar respecto a estas estadísticas que fluctúan durante los meses y los años, y cuál es el análisis de ustedes. Pues mire, interesante porque hace unos días oímos al ministro diciendo que se había reducido en este mes. Posiblemente lo que está comparando es, digamos, el mes de enero con el mes de enero del año 2015, que realmente sí mejoró sustancialmente. Ahora, esto es un proceso que viene del año pasado, que la tasa de homicidios fue bajando y por primera vez el número de personas, digamos, disminuyó. De hecho, lo tenemos en pantalla para que exacto. lo entendamos con mayor facilidad. Ver, ¿verdad? Cómo tenemos en enero más de 500 y ahorita en diciembre tuvimos menos de 400. Entonces, lo que está pasando es que este mes posiblemente sigue bajo, ¿verdad? Mientras que el año 2020, no, si quiere, seguimos la siguiente. Aquí se puede ver el número de homicidios diarios, ¿verdad? Aquí sí se puede ver el pico, está en el 2011, se va hacia la baja, ¿verdad? Aunque hay un repunte, pero le llamo la tendencia hacia la baja en el 2015, que más o menos es 13, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden tener una gráfica que es bastante interesante, que siempre se dice que Guatemala siempre ha sido un país violento. Nuestro análisis lo que dice es que no es así, que antes el país era mucho más tranquilo, y ha sido pues a raíz de una serie de factores. Entre ellos creemos que es, digamos, el tema de no tener buenos controles, de la vulnerabilidad de nuestras instituciones, pues obviamente el crimen organizado, el narcotráfico perverso, ¿verdad? Aquí este mapa es muy interesante porque tiene los homicidios por departamento, y usted ve que donde más rojito es donde más homicidios se cometen versus los naranjas y los amarillos y los blancos. Obviamente la zona paz, donde fue la guerra, es donde menos tasa de homicidios hay. Eso significa que no es un fenómeno de la guerra. Sin embargo, lo que vemos es que en los puertos, que ahí tenemos los dos puertos claramente establecidos, que son Izabal y Escuintla, ustedes pueden ver que son bastante violentos, ¿verdad? Y las fronteras. De hecho, un estudio que hicimos hace muchos años en el CIEN, lo que mostraba era que los municipios donde más violencia había era, digamos, en las fronteras, y donde, digamos, el número de parejas era impar, o sea, habían más hombres que mujeres. Eso fue bastante interesante. Aquí lo tenemos por municipio. Ustedes pueden ver claramente que todo lo que colinda con El Salvador y Honduras es bastante violento. Es prácticamente la franja sur de Guatemala y el Petén, ¿verdad? Y el Petén, que tiene toda la frontera con México, ¿verdad? Y ahí podemos ver en esta gráfica es mayor el interés, porque aquí, digamos, si el gobierno quisiera hacer una buena política, pues se podría concentrar en estos que están verdes, que son tal vez los municipios que nos pueden dar información, ¿verdad? Y podemos, entrándole a estos municipios con estrategias específicas para poder reducirlo. De hecho, aquí uno puede ver, este es el homicidios prácticamente por municipio. Vemos el caso del Petén, ¿verdad? Que es un departamento que, como tiene tanta, digamos, extensión, es bastante complejo, pero sí volvemos a ver el mismo patrón, que el área de la zona paz es el área más tranquila. Creo que podemos aprender muchísimo de ellos, y obviamente pues el uso de armas de fuego es el 85% de los homicidios se cometen con arma de fuego. Esto se debe a que antes, pues cuando los hombres tenían riña, pues prácticamente se peleaban o sacaban un cuchillo, y tal vez lo más que pasaba es que se volaran una oreja, ¿verdad? Pero hoy lamentablemente sacan el arma. Eso no quiere decir que uno debiera estar en contra del uso de armas de fuego. Si usted tiene su licencia y está bien acreditado, pues las personas tienen derecho a defenderse, ¿verdad? Otro tema muy importante es este que vemos acá, de cuál es la tipología de los homicidios, y resulta que sigue siendo el 50% de hombres menores de 35 años. Entonces, la tasa de homicidios de mujeres es muy, muy poca. De hecho, el 10% de los homicidios son mujeres,
y tanto víctimas como victimarios. Entonces, si uno tiene este dato, uno puede realmente que las políticas debieran de ser de prevención hacia los jóvenes hombres, que son los que más están sufriendo y los que más, digamos, tienen repercusión en el tema de homicidios. Claro, una mujer es mucho más vulnerable, por ejemplo, para el robo, pero también es muy importante ver esta gráfica porque uno puede ver el éxito de la baja de tasa de homicidios por municipio. Aquí tenemos los 4 municipios, digamos, emblemáticos. Ustedes pueden ver acá que Guatemala ciudad mejoró en los últimos 4 años y sí podemos ver que hay unos que no han mejorado, como Amatitlán, ¿verdad? Y también tenemos el caso de Villanueva, ¿verdad?, que ha bajado. Entonces yo le diría que lo que hay que buscar ahora es qué hicieron de diferente Guatemala y Villanueva para que otros municipios como por ejemplo Misco y por ejemplo ahí no aparece Escuintla, ¿verdad? Escuintla tiene varios municipios que en los últimos años se han vuelto más violentos. El tema de las extorsiones pues es interesante porque se hizo una estrategia de parte del Ministerio Público y se hizo un trabajo en conjunto con el sector privado en crear un número telefónico para que la gente pudiera hacer las denuncias. Uno ve que va hacia la baja, pero ojo que son denuncias, ¿verdad? Puede ser que la gente deja de denunciar y por eso es importante lo que hablamos antes de tener esta cifra gris. Pero, digamos, en tema de denuncias, aquí gráficamente nos puede decir que sí volvimos a como del año 2013, ¿verdad? Eso significa que todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero por alguna razón en el año 2014 las denuncias se dispararon. Entonces, por lo menos nos puede dar información esta gráfica. Gracias. En cuanto a las estrategias, ingeniera, alguna de ellas fue la colocación de cámaras en las calles de las ciudades, de los municipios, y otro fue el del bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué análisis Mire, eso hace? es algo interesante porque en los últimos años la tecnología nos puede ayudar, pero no, aunque se amen teléfonos o cámaras inteligentes, siempre tiene que haber personas y recurso humano atrás. En el caso de los bloqueadores, pues por fin, después de varios intentos, ya se ha logrado bloquear la mayoría de las señales. Debe de entregarse un protocolo cada cierto número de meses. Este gobierno solo lleva un mes, ¿verdad? Pero sí es muy importante que se bloquee la señal porque definitivamente las personas desde estos centros se decía que manejaban extorsiones y crimen organizado, ¿verdad? Recordemos que la gente que está en las cárceles, especialmente en los últimos años, es gente que tiene mucho poder, muchos recursos y obviamente puede seguir manejando sus negocios desde el sistema penitenciario, ¿verdad? Entonces es muy importante esos bloqueos, mejorar los controles digamos, de las cárceles y obviamente hay que buscar el ver una estrategia de infraestructura, por ejemplo, una cárcel de alta seguridad para que realmente la gente que sea peligrosa o la gente que tenga delitos muy severos se pueda, digamos, ir a esta cárcel. Y luego el tema de las cámaras, pues mire, ahora una cámara le puede leer su placa, digamos, su rostro, y después usted puede también vía software poder programar estas cámaras y también que las cámaras le den alertivos y todo. El punto es que tenga usted recurso humano para reaccionar y obviamente pues hay que comprar el mejor modelo de negocio de la cámara, ¿verdad? Y no comprar la cámara más cara o la cámara que tiene el mayor número de resolución. No, hay unas especificaciones. Entonces también lo que hemos visto es que hay alcaldes que tienen salas situacionales con cámaras, pero no han tenido, digamos, las capacidades para convertirlas en centros de monitoreo y control. Entonces hay que apoyar, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, podríamos pensar que en los próximos 4 años, con el apoyo de la cooperación y con los financiamientos que hacen las municipalidades y el Ministerio de Gobernación, podríamos tener salas con sistemas de control y monitoreo y prevención de la violencia, por lo menos en 10 municipios de los 20 más violentos, ¿verdad? Entonces, se puede hacer poco a poco. Yo le diría que la tecnología nos puede ayudar, pero el recurso humano también es importante para que en coordinación se pueda tener, digamos, planes o políticas. Entonces, yo puedo ver que es una cosa bien interesante, que los días de mayor
tasa de homicidios o de mayores homicidios son, digamos, eventos, o cuando hay partidos de fútbol, o cuando hay feriados, o los días viernes. Entonces usted podría tener un sistema donde usted despliega diferente a su policía, ¿verdad? Obviamente la municipalidad puede prevenir, pero al que le compete el tema de seguridad es al gobierno central, pero se pueden hacer estrategias coordinadas. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Por una parte, sus consideraciones finales sobre este tema, y por otro, ¿cree que sea muy temprano, un mes apenas después de que haya iniciado el gobierno, para hacer un análisis, una evaluación, tanto para los integrantes del gobierno como para las entidades de análisis? Pues mire, yo le diría que hemos mejorado, ¿verdad? Como guatemaltecos, hay muchas expectativas positivas respecto a este equipo de gobierno. Nosotros, los centros de investigación, estamos para servir y para apoyar a las autoridades. Creo que la tasa de homicidios va a permanecer hacia la baja, pero tenemos que hacer estas encuestas de victimización y las estrategias para que también bajen los otros delitos y que la gente sienta que está segura, porque de nada sirve que nosotros tengamos bajas tasas o mejoremos los índices si la gente percibe que no está segura. Entonces, tome sus precauciones, ¿verdad? Y tenga fe en que poco a poco vamos a ir a salir adelante, en el sentido de tener más espacios públicos, de poder sentirse seguro en un bus, ¿verdad? Que tal vez ahorita, en los últimos días, hemos tenido mucha violencia, que otra vez empiezan a matar choferes de bus, pero yo digo que va a ser un buen equipo, va a ser un gran desafío, pero todos vamos a salir adelante. Ingeniera. Gracias. A usted gracias por estar con nosotros, atender esta invitación para trasladarnos entonces este análisis que los hace continuamente el CIEN, pero en este caso muy actual en este momento vital para nuestro país. A usted muchas gracias por estar con nosotros. Le invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés. Con permiso. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, hablando hoy entonces sobre los homicidios en Guatemala y su impacto social, la tasa de homicidios. Pero ¿qué nos dice esto en cuanto al análisis? Está con nosotros la ingeniera María del Carmen Aceña, directora del área de seguridad del CIEN. Entonces, en este momento, si usted nos puede comentar respecto a estas estadísticas que fluctúan durante los meses y los años, y cuál es el análisis de ustedes. Pues mire, interesante, porque hace unos días oímos al ministro diciendo que se había reducido en este mes. Posiblemente lo que está comparando es, digamos, el mes de enero con el mes de enero del año 2015, que realmente sí mejoró sustancialmente. Ahora, esto es un proceso que viene del año pasado, que la tasa de homicidios fue bajando y por primera vez el número de personas, digamos, disminuyó. De hecho, lo tenemos en pantalla para que lo entendamos. Entonces, aquí con mayor podemos facilidad. ver, ¿verdad?, cómo tenemos en enero más de 500 y ahorita en diciembre tuvimos menos de 400. Entonces, lo que está pasando es que este mes posiblemente sigue bajo, ¿verdad? Mientras que el año 20, no, si quiere, seguimos la siguiente. Aquí se puede ver el número de homicidios diarios, ¿verdad? Aquí sí se puede ver el pico, está en el 2011, se va hacia la baja, ¿verdad? Aunque hay un repunte, pero le llamo la tendencia hacia la baja en el 2015, que más o menos es 13, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden tener una gráfica que es bastante interesante, que siempre se dice que Guatemala siempre ha sido un país violento. Nuestro análisis lo que dice es que no es así, que antes el país era mucho más tranquilo, y ha sido pues a raíz de una serie de factores. Entre ellos creemos que es, digamos, el tema de no tener buenos controles, de la vulnerabilidad de nuestras instituciones, pues obviamente el crimen organizado, el narcotráfico perverso, ¿verdad? Aquí este mapa es muy interesante porque tiene los homicidios por departamento, y usted ve que donde más rojito es donde más homicidios se cometen, versus los naranjas y los amarillos y los blancos. Obviamente la zona paz, donde fue la guerra, es donde menos tasa de homicidios hay. Eso significa que no es un fenómeno de la guerra. Sin embargo, lo que vemos es que en los puertos, que ahí tenemos los dos puertos claramente establecidos, que son Izabal y Escuintla, ustedes pueden ver que son bastante violentos, ¿verdad? Y las fronteras. De hecho, un estudio que hicimos hace muchos años en el CIEN,
lo que mostraba era que los municipios donde más violencia había era, digamos, en las fronteras y donde, digamos, el número de parejas era impar, o sea, habían más hombres que mujeres. Eso fue bastante interesante. Aquí lo tenemos por municipio. Ustedes pueden ver claramente que todo lo que colinda con El Salvador y Honduras es bastante violento. Es prácticamente la franja sur de Guatemala y el Petén, ¿verdad? Y el Petén que tiene toda la frontera con México, ¿verdad? Y ahí podemos ver en esta gráfica es mayor el interés, porque aquí, digamos, si el gobierno quisiera hacer una buena política, pues se podría concentrar en estos que están verdes, que son tal vez los municipios que nos pueden dar información, ¿verdad? Y podemos, entrándole a estos municipios con estrategias específicas para poder reducirlo. De hecho, aquí uno puede ver, este es el homicidios prácticamente por municipio. Vemos el caso del Petén, ¿verdad? Que es un departamento que, como tiene tanta digamos, extensión, es bastante complejo, pero sí volvemos a ver el mismo patrón, que el área de la Zona Paz es el área más tranquila. Creo que podemos aprender muchísimo de ellos, y obviamente pues el uso de armas de fuego es el 85% de los homicidios se cometen con arma de fuego. Esto se debe a que antes, pues cuando los hombres tenían riña, pues prácticamente se peleaban o sacaban un cuchillo, y tal vez lo más que pasaba es que se volaran una oreja, ¿verdad? Pero hoy lamentablemente sacan el arma. Eso no quiere decir que uno debiera estar en contra del uso de armas de fuego. Si usted tiene su licencia y está bien acreditado, pues las personas tienen derecho a defenderse, ¿verdad? Otro tema muy importante es este que vemos acá, de cuál es la tipología de los homicidios, y resulta que sigue siendo el 50% de hombres menores de 35 años. Entonces, la tasa de homicidios de mujeres es muy poca. De hecho, el 10% de los homicidios son mujeres, y tanto víctimas como victimarios. Entonces, si uno tiene este dato, uno puede realmente que las políticas debieran de ser de prevención hacia los jóvenes hombres, que son los que más están sufriendo y los que más, digamos, tienen repercusión en el tema de homicidios. Claro, una mujer es mucho más vulnerable, por ejemplo, para el robo, pero también es muy importante ver esta gráfica, porque uno puede ver el éxito de la baja de tasa de homicidios por municipio. Aquí tenemos los 4 municipios, digamos, emblemáticos. Ustedes pueden ver acá que Guatemala ciudad mejoró en los últimos 4 años, y sí podemos ver que hay unos que no han mejorado, como Amatitlán, ¿verdad? Y también tenemos el caso de Villanueva, ¿verdad? Que ha bajado. Entonces yo le diría que lo que hay que buscar ahora es qué hicieron de diferente Guatemala y Villanueva, para que otros municipios, como por ejemplo Misco y por ejemplo ahí no aparece Escuintla, ¿verdad? Escuintla tiene varios municipios que en los últimos años se han vuelto más violentos. El tema de las extorsiones pues es interesante, porque se hizo una estrategia de parte del Ministerio Público